Hermanos, en Éxodo capítulo 3 aprendemos una gran lección. Dios nos habla. Dios no está mudo. Y en el día de hoy nos sigue hablando. Y por supuesto que nadie puede decir que Dios le habló en alguna visión o alguna cosa. Dios lo puede hacer, no cabe duda, pero no lo va a hacer porque tiene a su palabra. Y cada vez que nosotros querramos escuchar la voz de Dios, tenemos que ir a la palabra. Y tenemos que pasar tiempo en ella, escudriñándola, estudiándola, saboreándola, sacándole esa enseñanza especial que ella tiene. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús fue muy directo y muy claro con la gente que le rodeaba, para hacerles ver pues el mal en que se encontraba, porque ciertamente muchos de ellos hablaban mucho de Dios y creían que Dios iba a hacer algo especial con ellos. Pero pues el Señor Jesucristo conocía los corazones y sabía que en su corazón no había nada dentro que pudiesen ellos pues sentirse halagados, porque su corazón estaba lejos de Dios. Eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos, Podemos decir que somos de Dios, podemos decir que tenemos experiencia con Dios, pero si nuestra Biblia está guardada y no la abrimos, pues ¿cómo es que hablamos de Dios y decimos que creemos en Dios si no le ponemos atención a su palabra? Así que todos los que digamos que somos de Dios y que Dios nos habla, hermanos míos, la palabra ahí está. Hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que repasarla. No importa que ya algún pasaje en particular lo hayamos estudiado o ya lo conozcamos de sobra, porque somos muy inteligentes para entender todas las cosas. No, nos tenemos que volver a repasar. Yo he aprendido grandes lecciones en versículos que me los he aprendido de memoria y los he estudiado en muchas ocasiones y los vuelvo a repasar y vuelve a brotar la enseñanza en ellos. Y otras veces ocurre algo interesante, que ya ese pasaje lo he leído, pero cuando lo he vuelto a leer, descubro cosas que no había visto la primera vez que lo leí, o la segunda vez que lo leí, o la tercera vez que lo leí, porque así Dios trabaja, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Es que Dios no nos quiere dejar sin enseñanza. Y tenemos que aprender. Y en la vida de Moisés nosotros aprendemos grandes lecciones. Por eso, pues, hermanos, hoy estamos viviendo en un tiempo cuando necesitamos respuestas a todo lo que nos está pasando.
Pero yo siempre he considerado, hermanos, que el Señor quiere darnos respuestas, pero no para satisfacer nuestro intelecto a la pregunta que hemos hecho, sino para que hagamos algo con lo que nos ha revelado. Amén, amén. ¿Me entienden? ¿De qué sirve aprender versículos de la Biblia si no ponemos en práctica lo que ella nos enseña? En la experiencia de Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, ahí nos dice pues esta grande verdad. Así que con Moisés aprendemos que cuando se tienen preguntas, Dios da respuestas, pero para hacer algo en nuestra vida. Así que cuando Dios nos habla, ¿qué pasa cuando Dios nos habla? Y aquí vamos a ver la primera cosa de ella. Cuando Dios nos habla, hay que estar seguros hasta el convencimiento que Dios nos ha hablado. Moisés, claro, tiene una experiencia muy interesante aquí, que usted sabe la historia, y no se atreve a decir que no la conoce, porque la conoce muy bien. Aquí, en capítulo 3, Éxodo nos revela que Dios tuvo con Moisés una experiencia única. Dios le habló, y Dios utilizó la inteligencia de Moisés. No se les olvide que Moisés fue preparado en la enseñanza de Egipto. Moisés fue preparado en una universidad en Egipto, sabía muchas cosas, juntamente con los hijos de Faraón. Moisés también tuvo esa oportunidad. Así que todo lo que ocurría a su alrededor le asombraba. Y en aquella vez sabemos que Moisés, mientras llevaba a pastar a las ovejas de su suegro, porque eran de su suegro, no eran de él, eran de su suegro, Moisés miró a la distancia un arbusto característico de aquella región, conocido como zarza. Pero dice que la zarza estaba ardiendo y con grandes llamaradas. En el dibujo que encontré en el internet nos lo presentan de una manera muy peculiar, ¿no? El arbusto ardiendo a todo lo que da, desde la raíz hasta la última rama. Pero lo que a Moisés le sorprendió es que esta zarza ardía y ardía, pero no se extinguía, Fue una experiencia especial para él. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob tuvieron una experiencia como la que Moisés tuvo. Abraham y Jacob tuvieron sus propias experiencias, pero esta fue una experiencia única. Amén. Aún, hermanos, la experiencia de Moisés no es nuestra. Nosotros no podemos igualar la experiencia de Moisés, porque Moisés fue otra persona. Dios, en su infinita misericordia, hizo algo grande para este hombre. Dios le habló como nadie le había hablado a Moisés. Moisés había recibido mucha información, había escuchado de Dios, porque su madre quizás le contaba la historia,
pero no había tenido una experiencia con él. Por esa es la razón por la que cuando fue descubierto que había matado a aquel egipcio y que lo había enterrado en la arena, luego le llegó a la mente, ya se dieron cuenta y mi vida corre peligro. Ni siquiera pensó en Dios. Lo único que hizo fue salir de allí huyendo, que Faraón ciertamente se dio cuenta de lo que Moisés había hecho y quiso castigarlo, pero cuando fueron a buscarlo, se sorprendieron que Moisés ya no estaba en su departamento, ya se había ido. Y dice Éxodo que se fue hasta Madián, allá donde vivía su suegro, que era sacerdote en aquel lugar. Qué interesante que Jetro no era israelita, era madianita, pero él estando allá, él creía en Dios, él servía a Dios, y por esa razón, pues Moisés estaba en terrenos especiales, porque había un sacerdote cerca que yo creo que no hablaba mucho de Dios, como Moisés necesitaba que le hablasen, pero Dios habló al corazón. Aquella gran visión de aquella zarza ardiendo se transformó en una experiencia que superó a la misma visión que había visto. Y eso yo le puedo decir, hermanos, que la experiencia que usted y yo hemos tenido en aquella ocasión, cuando hicimos una decisión por Cristo Jesús, porque escuchamos el llamado de Dios por medio de los predicadores o los maestros de la escuela dominical o de la escuela bíblica, y ellos a su manera nos enseñaron que debíamos de creer que Jesucristo era el Salvador, y pues, hermanos, en ese momento nos cayó el 20 e hicimos una profesión de fe, y de aquel momento iniciamos una nueva vida. Pero, hermanos, años más tarde, nuestra experiencia que tuvimos en aquella ocasión con el Señor Jesús, ahora fue superada por nuestra relación con Dios. Amén, amén. ¿Entiende? Y yo creo que a Moisés eso fue lo que le pasó. Su experiencia de la zarza, hermanos, fue superada, porque Dios le habló y le dio a conocer: quítate esas sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y yo te traigo aquí para encargarte un trabajo especial. Moisés, con tanta información que tenía, eso no le iba a ayudar hasta que tuviera una experiencia real con el Señor. Y en aquella experiencia única, Dios se dio a conocer. Y Moisés creyó, tuvo la certeza que era Dios. Dios se reveló y le dijo: yo soy el que soy, dice el versículo 14. Moisés confió en Dios, le obedeció, tuvo una experiencia con él, aunque hay una charla, hay un diálogo antes de emprender el camino hasta Egipto. Moisés tiene que platicar. A veces así son las cosas, así son las cosas. Nadie
que haya tenido una experiencia con el Señor no emprenda un trabajo sin haber dialogado con Dios, sin haber platicado con Dios. Creo que son esas cosas que ayudan. Cuando yo decidí seguir al Señor, no crean que fue inmediatamente y al día siguiente me salí, no, hermanos. Pasé como un año todavía, orando, eso sí, orando todos los días. Amén, amén. Todos los días, para que Dios me diera una seguridad. Yo tenía mi trabajo, tenía que hacerlo, pero yo sabía que había algo a lo que Dios me estaba llamando y no quería irme así nomás porque sí. Y después de un año tuve la seguridad. Y hablé con el pastor y le dije, ¿sabe que siento que Dios quiere que le sirva y me tengo que ir a preparar? Tengo que irme a preparar. No crean que le gustó mucho la idea porque ya me había convertido en su ayudante. Pero pronto se dio cuenta de que mi decisión era muy firme y me echó la mano. Y el tiempo que estuve, me echó la mano. Lástima que cuando regresé, él había cambiado su pensamiento y se fue a Tucson a trabajar en otra cosa. Esta experiencia única, por ejemplo, hermanos, no se parece a la que tuvo Gedeón. Un día Gedeón tuvo la experiencia de que un ángel se le apareciera. Y Gedeón, pues, tuvo un tanto de inseguridad. Y aún le dijo, pues, mientras aquí te quedas, yo voy a ofrecerte un sacrificio y deja ahí aquel ángel y él se va a prepararle. Cuando viene el ángel no está. Pero con Moisés fue de otra manera, fue directo. En su diálogo Dios lo llevaba a lo mismo. Pero no tengo capacidad, yo te la voy a dar. Amén, amén. Yo te la voy a dar. No soy bueno con la elocuencia. Tengo problemas con mi lenguaje. Yo siempre he pensado que parte del problema era que manejaba mucho la lengua egipcia, porque ahí fue preparado. Aunque conocía el hebreo, la egipcia lo tenía bien metido. Y a lo mejor eso les causaba problemas. No. Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar las palabras. Amén, amén, amén. Y lo único que tienes que hacer es obedecer, ir hasta allá, decirle a la gente su situación, hablarles de lo que yo quiero hacer en sus vidas. Pues Dios quería liberarlo. Y Moisés regresa con su suegro y le dice, pues suegro, me tengo que ir. Voy a ir a Egipto a buscar a mi familia. Voy a ver si acaso viven. No le platica todas las cosas que ha tenido allá en el monte Horeb, pero le aseguro que Jetro sabía muchas cosas y le dice que vaya. Así que Moisés se dirige hacia donde está
Israel. Y va con esta voz que Dios le da a conocer en su oído. Yo he escuchado la aflicción, de mi pueblo. Yo he escuchado el clamor y ahí está pues Moisés listo para trabajar. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su propósito? El versículo 16, reunir a los ancianos de Israel y darles a conocer el mensaje que Dios le ha revelado a él. Hermanos, qué trabajo tan duro y tan especial tiene Dios para este hombre. Y Moisés va contento. La segunda cosa que vemos es que cuando Dios habla, hay que estar seguros en lo que Él dice. Quizás esto es el porqué de esta charla tan grande que tiene después de la zarza ardiendo. Ni dice la Escritura si siguió ardiendo, ni dice la Escritura si al fin se consumió, porque la atención que Moisés tenía sobre la zarza cambió. Ahora la atención la tiene en Dios. Y yo creo que ese es precisamente cómo Dios trabaja en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la atención en Dios únicamente. En la mañana levantarnos, nuestro pensamiento es con Dios. Y todo el día nuestro pensamiento es con Dios, todo el día. No hay un momento en nuestra vida mientras hacemos el trabajo que tengamos que hacer. El ama de casa con su montón de cobijas y ropa para lavar, mientras está acomodando cosas, preparándose para hacer comida, su pensamiento con Dios. Ya no se diga el varón en el trabajo en el que se desempeña, tiene muchas cosas que hacer. Esta experiencia, hermanos, de que Dios habla con la gente y tiene misiones especiales, fue característica también con Abraham y con José. José, aún siendo esclavizado, lejos de su familia, tenía el pensamiento de que Dios lo había llevado hasta el mismo corazón de Egipto para algo. Todavía no sabía de por qué. Muchas cosas le están ocurriendo. Y un día cae en la cárcel. Y no va a salir. Porque su patrón está sumamente ofendido, porque el patrón piensa que José quiso quitarle a la esposa, que era mentira. La esposa quería con él, pero José, como amaba a Dios, dijo: no puedo hacer una cosa que a Dios le desagrade, y prácticamente salió corriendo y la mujer casi le arranca la ropa, ¿no? Así que aquel hombre está en la cárcel. Pero en la cárcel ocurren cosas y ahí es donde él empieza a entender: estoy aquí porque es la voluntad de Dios. Y bien que fue la voluntad de Dios,
porque pronto cayeron en la cárcel 2 personas muy cercanas al rey egipcio, y ambos acusados de situaciones que no podrían perdonarse. Y uno de ellos le dice a José: pues anoche estuve soñando y qué bárbaro. Y mientras uno sueña que va a ser restaurado, el otro sueña según la interpretación de que va a ser muerto. Y ocurre tal como José lo vio, porque para él la predicción no era predecir así al azar. Él veía las cosas. Él veía las cosas. Y dice la palabra que José fue librado de la cárcel. Porque cuando el rey tuvo un sueño que nadie pudo interpretarlo, el copero le dijo: yo sé de alguien que te lo puede interpretar. Cuando estuve en la cárcel, ahí me encontré con un israelita y él interpreta los sueños, y se lo trajeron. Le dieron un buen baño, le dieron ropa, le pusieron un anillo y se presentó ante el rey. Y hermanos míos, ahí se quedó José para siempre. Y él pensó: fue la voluntad de Dios. Y él estaba seguro que lo que Dios le había hablado en aquellos sueños, Dios se los había revelado. No era ninguna otra cosa. Y pronto José llegó a ser el segundo del rey. El rey se lo dejó muy claro: ahora tú eres como yo, pero el único que te va a poder ordenar soy yo. Pero todo el mundo te va a obedecer. Lo que tú digas se va a hacer. Y acuérdense que José mandó construir graneros nuevos, porque según la visión de Dios vendrían años de hambre. Primero vendrían años de mucha abundancia, de frutos, de grano. Y José dijo: esto lo vamos a almacenar para los otros años en que no haya nada para comer. Pero mire que la nación israelita, que todavía no era nación, era una familia muy numerosa, porque todos sus hermanos ya tenían hijos. Y José se revela a sus hermanos diciéndole: lo que ustedes hicieron, lo hicieron por permiso de Dios. Porque Dios quería que yo estuviese aquí para cuando ocurrieran estas cosas de hambre, ustedes no perecieran. Por eso decimos, cuando Dios habla, hay que estar seguros lo que Él dice. Hoy en los distintos grupos que hay, sobre todo los grupos neocarismáticos, hay muchas palabras de Dios que no son de Dios. Hay muchos mensajes que no son cristocéntricos. Y si no son cristocéntricos, no son evangélicos, hablando del evangelio. No son bíblicos. Son hechos a la manera del predicador en turno, según su propósito. Y a veces abusan, que Dios me dijo. Ahora están apareciendo un montón de pastoras también,
Y lo más triste es que esta gente a veces es desenmascarada por personas impías. Hermano, cuando nosotros abrimos su palabra, debemos de aceptar que lo que leímos aquí es Dios el que nos habla. Dios permitió a Moisés tener experiencias y le permitió tener la seguridad de que Dios era el que hablaba. Por eso soportó la experiencia de un hablar largo, es esa charla con Dios. Moisés no se molesta como decir, bueno, pero no me has contestado, porque esta zarza está quemándose, pero no se consume, no se transforma en carbón. No, se van a lo principal. Por eso Moisés confía en el yo soy el que soy. La tercera cosa que vemos, cuando Dios habla, hay que estar seguros de un encuentro con Él. Siempre que leamos la palabra, hermanos, siempre que leamos la palabra, yo sé que hay veces que la leemos a la carrera, yo sé que a veces la leemos sin tener un cuaderno, a veces la gente espera tener un cuaderno, un estudio, hermano, no es necesario. No es necesario, hay buenos libros. En el pasado, ¿cuántos libros no estudiamos ¿se acuerdan de mi experiencia con Dios? Un libro muy interesante. Y luego unos libros de discipulado, 4 libros, caritos, por cierto, muy bien hechos. Luego estudiamos un libro sobre Daniel, ¿se acuerdan? Otros libros con Beth Moore, sobre oración. No, sí hay mucho material. Al fin, interesante, o sea, no podemos pedir otra cosa, pero hermano, lo mejor es que usted mismo vaya a la palabra. Usted mismo vaya a la palabra. No deje que Dios se aleje del propósito que Él quiere lograr. Ahora, Dios nos habla a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo, verdad? Él nos habla, dice Hebreos, que Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de la Biblia. Los cuadernos de textos no son más que eso, cuadernos, guías. Pero lo que gana es la palabra. Si Moisés hubiera dicho, esta experiencia de la zarza es una experiencia maravillosa, espero que esto me ayude para que yo tenga un encuentro personal con Dios diariamente. No, hermanos, hubiera sido una necedad. La zarza nomás fue para llamar la atención. Los manuales son para llamarnos la atención. Los libros son para llamarnos la atención. Cuando vemos un video en la televisión es para llamarnos la atención. Pero eso no debe de ocupar nuestra mente. Nuestra preocupación es, yo tengo que tener un encuentro con Dios. Para eso estamos aquí. Aún en esta reunión, para eso estamos aquí. Para tener un encuentro con Dios. Y cuando tengo mi tiempo devocional en mi casa es para tener un encuentro con Dios. Y todas las experiencias que ocurren es para tener un encuentro con Dios. Porque otra de las cosas, como Dios me habla, hermanos, a través de la oración. Dios me habla a través de la oración. Dios me habla a través de circunstancias. Y usted sabe que tantas cosas que ocurren. Tantas cosas que ocurren. Son circunstancias. Y vaya que todos estamos pasando por circunstancias. Y no sabemos cuántas otras más nos van a ocurrir.
Cuando Él nos revela algo es para que tengamos un encuentro con Él. Cuando leemos su palabra es para tener un encuentro con Él. Cuando oramos es para experimentar su presencia. Cuando usted ora en casa, hermanos, acuérdese que está en la presencia de Dios. Por eso debe de orar a Dios. Cuando yo recién llegué a esta congregación hace mucho tiempo, pues los hermanos me estaban llevando a las casas para que las conociera, el hermano Vargas entre ellos. Y cómo nos caía gordo al hermano Vargas y a mí, que llegábamos con un hermano y no podíamos platicar porque estaba el televisor a todo lo que daba. Y como eran nuevos, yo no podía decir, aunque a veces me animaba un poquito y le decía, hermana, ¿puede apagar el televisor? Porque vamos a orar. Y a veces se molestaban, otros no, sí lo apagaban. Cuando usted ora a Dios, hermanos, aleje todo lo que esté allí a su alrededor y apague el televisor y la radio y la grabadora y el teléfono. Y abra su Biblia y lea con propósito, entendiendo qué es lo que Dios quiere decirle en ese preciso momento. Moisés fue sorprendido por una planta que se quemaba, pero después fue sorprendido por la persona con quien habló. Cuando Dios le dijo, quítate las sandalias porque este es un lugar santo, él se cubrió la cara porque pensó que había visto a Dios. ¿Se acuerdan de la experiencia? En los primeros versículos del capítulo 3. Él se cubrió la cara. Así que tenía cierto conocimiento del Todopoderoso. Si Dios es un Dios santo, hermanos, nuestras inmundicias podrían ofenderle. Por eso nuestra oración, antes que otra cosa ocurra, es pedirle perdón por nuestros pecados. No importa que no sepamos al dedillo de muchos de ellos, que no tengamos noción, pero decirle a Dios, Dios, perdóname. Para que Dios produzca en nosotros el hacer, el querer. Aun si tenemos que arrepentirnos, que Dios produzca en nosotros ese sentimiento de arrepentimiento, de que necesitamos cambiar, necesitamos hacer un lado todas las cosas que nos estorban para poder seguir al Señor. Cuando Dios le reveló quién era y todas las cosas que iban a ocurrir con la nación y lo que la nación estaba sufriendo y que le dio a conocer, ahí le estaba revelando su voluntad. Usted jamás se acerque a mí y me pida que ore por usted para que Dios le revele la voluntad, porque yo le voy a decir, lea la Biblia, ahí está la voluntad de Dios escrita. Lo que voy a hacer es orar para que usted sea sensible a la voz de Dios y haga los cambios que tenga que hacer por voluntad de Dios, no por mi fuerza ni por mis pensamientos. Muchas personas así lo dicen, Señor, quiero saber tu voluntad, quiero saber si estoy errado, voy a hacer ciertas cosas y si estoy errado, pues Señor, deténme. Pero si estoy bien, entonces bendíceme. Hermanos, esa es una explicación muy infantil. Tenemos que ir a la Biblia y en la Biblia vamos a descubrir que estamos errados. Como cuando los jóvenes cristianos les llega la temporada de
del casorio y están pidiéndole a Dios, Dios, si no quieres que me case con esta filistea, pues permite que la atropelle un carro. A mí no, a ella. ¿No es cierto? No, hermano, pues si la Biblia revela que no podemos unirnos con los impíos, con los filisteos, que no podemos unirnos, que va contra la voluntad de Dios. Tenemos que buscar a los hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios, que pasan tiempo en la palabra. Yo creo que un joven y una señorita cuando quiere buscar un esposo, búsquele si realmente él o ella aman a Dios. Y pregúntenle en la charla, en lugar de estar preguntando de la película y de la ropa y que si te gusta el perfume fulano, el perfume sultano, no, vete a lo profundo y dile, oye, ¿qué piensas de Dios? ¿Crees en Dios? Y si el muchacho o la muchacha te dice, no, eso es infantil, eso no es para mí, mi hijito o mi hijita, mejor huye. Huye. Y te voy a asegurar que si huyes, Dios tiene algo mejor para ti. Debes estar listo para ello. Finalmente, hermanos, no podemos permitir que nos guíe la experiencia personal. No podemos permitir que las tradiciones religiosas nos dirijan. No podemos permitir que la cultura o las costumbres nos dirijan. No podemos permitir que los métodos o las fórmulas. Solo Dios nos llena con su experiencia. Dios puede cambiar, hermanos, aún las costumbres de las etnias, porque de repente las etnias se escudan para no buscar a Dios, porque tienen costumbres y que seguir. Cuando tienes un encuentro personal con Dios, hermanos, las costumbres y culturas se hacen a un lado, porque tú sigues a Dios. Por eso no puedo seguir a Cristo, porque mis parientes se van a molestar. Yo siempre he dicho, pues que se molesten. Algún día se contentarán. Yo voy a seguir a Cristo. Para mí es más importante seguir a Cristo. Para mí es más importante estar de acuerdo con Dios. Lo demás no tiene significado. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Dios bendice a tu pueblo. Dios bendice tu palabra. Y cada vez que la vemos, descubramos el propósito para nuestra vida en ella, para todos los días de nuestra existencia. Bendice a todos los que aquí están y las familias que se representan. Y ayuda a cada uno según los propósitos especiales que tú tienes para cada quien emanados en tu palabra, para que se relacionen contigo y tengan un encuentro personal contigo, Señor. Ayúdanos pues en todo, prepáranos para las tareas de todos los días y gracias por lo que nos has permitido experimentar hasta este momento. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.